Hola a todos, bienvenidos al canal de Exclusive Muebles, yo soy Ana. El vídeo de esta semana es un poco la continuación del vídeo de la semana anterior, donde os he enseñado cómo hemos renovado un enorme mueble de estilo castellano. Esta semana os voy a enseñar cómo hemos restaurado la mesa a juego, una mesa de estilo castellano con una gran sorpresa incluida. Así que quedaros hasta el final, que estoy segura que os va a sorprender muchísimo el resultado. Estas mesas llamadas de estilo castellano o mueble de estilo español tienen una serie de características pues que las hace únicas y pues que las distingue de las demás. Por un lado tienen el tablero que podéis ver bastante gordito, normalmente de mínimo unos 5 centímetros, y luego tienen por debajo unos hierros que tienen pues dos funciones. Por un lado es una función estética, la hace más bonita, pero por otro lado también ayudan a soportar lo que es el peso de esa tapa y lo reparten entre las dos patas. Las patas normalmente son ligeramente abiertas. Al contrario de lo que se cree, pues estas mesas no suelen ser de madera maciza. Me explico, las patas sí lo son, normalmente de madera de haya la gran mayoría, luego hay algunas que son un poco mejores que están hechas de madera de roble o alguna otra madera noble, pero por lo general están hechas de madera de haya. Hablo de las más recientes, si vamos a un mueble castellano más antiguo, allá por los años 20, años 30, eso es otro tipo de material. Hablo de los castellanos más recientes, de los 60 en adelante. Como digo, las patas suelen ser de madera maciza de haya, pero lo que es la tapa, que aparentemente es de madera maciza, pues la gran mayoría no lo es. La gran mayoría está hecha pues de madera chapada o aglomerado chapado. Nos hemos encontrado ya con los dos casos. Esta es una enorme sorpresa lo que nos hemos encontrado debajo. Así que no me enrollo más. Quedaros porque de verdad os va a sorprender tanto como a nosotros. Nosotros pues no nos esperábamos lo que hemos encontrado. Al final pues creo que lo hemos solventado. Ya nos diréis vosotros al final del vídeo qué os parece. Así que parto ya con la renovación en sí del mueble. Cuando trabajamos mesas, lo habitual es desmontarlas y trabajar por partes. Por un lado, trabajamos lo que es la tapa, que también suele ser lo que es más complicado debido a la resistencia del barniz, y por otro lado, trabajamos los pies y la demás estructura. En este caso, la tapa ya ha sido previamente lijada y barnizada en este tono nogal tan oscuro, al igual que los pies de la mesa, que también tienen pues el mismo barniz. Y es precisamente por los pies o por las patas de la mesa que vamos a empezar esta renovación. El primer paso va a ser remover el barniz antiguo para intentar dejar la madera al natural. Para remover el barniz de la forma más rápida y más eficiente posible, vamos a utilizar por un lado un decapante gel. Este lo que va a hacer es eliminar las capas superficiales de barniz y dejar ya únicamente lo que es el tinte. Es muy frecuente, principalmente en muebles antiguos, encontrar que la madera, aparte de barnizada, está teñida, o bien porque se ha teñido aparte o bien porque el barniz que se ha utilizado tiene un componente de tinte importante, lo que hace pues que la madera quede con ese tono aun cuando se le elimina lo que es el barniz. Este nos parece que va a ser el caso. Una vez se remueva la capa brillante de barniz, igualmente quedará un tono oscuro debajo. Eso es el tinte que ha soltado el barniz a la madera, y para dejarla al natural, pues lo suyo es eliminarlo. Para ello, después de dejar actuar el decapante, lo hemos eliminado utilizando tanto lana de acero como utilizando una espátula para rascar los restos que se podían quitar. Aquí quiero que veáis las dos patas de la mesa. La que tenéis más atrás, que está en un tono más claro, ya está completamente lijada. Esto es la madera al natural,
todavía con algunos restos de tinte, pero ya sin cualquier resto de barniz. La que tenéis más adelante o la más oscura es como queda después de remover el barniz con el decapante. Como podéis observar, todavía le falta un largo proceso de lijado. Es lo que os voy a enseñar a continuación, cómo pasar de esta madera más oscura a la madera clarita de atrás. Para ello, pues a base de lijado. Para las zonas lisas es fácil, voy a utilizar la lijadora de mano, la de toda la vida, con un grano de lija medio, con un grano de 100, 120 es suficiente porque ya lo que queda es únicamente un tinte, ya no tiene barniz. O sea que con ello voy a eliminar todo lo que sea posible. Pero como podéis observar, las patas tienen estas formas torneadas, lo cual nos dificulta bastante acceder a las zonas pues, que no son rectas. Para ello voy a utilizar una herramienta que ya hemos utilizado en algunos vídeos anteriores y que de verdad va de maravilla para este tipo de situaciones, que es el sistema de lijado Multiflex de Fulltrim Tools, que es este sistema de lijado que, como podéis ver, va adaptado al taladro y que funciona muy bien en superficies que no son lisas, como es el caso de estas patas. Eliminamos al máximo todo lo que podemos con el sistema de lijado flexible y para las zonas de muy difícil acceso donde es imposible llegar de otra forma, pues terminamos de lijar utilizando una lija de mano. Y ya para finalizar, como lo que queremos conseguir aquí es que la madera quede lo más limpia posible, o sea, sin restos de pátina antigua, lo que vamos a hacer es utilizar ácido oxálico para terminar de limpiarla. El ácido oxálico también es conocido como sal de limón y es un producto muy útil para eliminar manchas, tanto si son manchas provocadas por tinte como por ejemplo manchas de humedad. Vale tanto para eliminar manchas de madera como en tejidos. Este producto es un polvo y se prepara luego con agua caliente. Se aplica sobre las superficies con una brocha. En caso de los muebles, nosotros lo dejamos actuar durante aproximadamente 30-40 minutos. Y a continuación, lo que hacemos es removerlo muy bien utilizando agua y un trapo. Es muy importante limpiar bien, que no queden residuos antes de seguir con el proceso de restauración, porque el ácido oxálico una vez se seca se ven pues como unos cristalitos blancos. Si no los eliminamos por completo, luego se van a ver y se van a notar. Si queréis más información sobre este producto, sobre cómo se prepara, cómo se utiliza, en nuestro canal tenéis en la lista de tutoriales un vídeo dedicado exclusivamente a ello. Después de limpiar bien el ácido, esperamos a que la madera se seque por completo y ya podemos pasar al siguiente paso, que es lijar con una lija fina. Volvemos a utilizar el sistema de lijado de Fulltrim Tools, pero en este caso con un grano de lija de 180. El objetivo no es otro que conseguir que la madera se quede muy lisa y muy suave, porque ya el siguiente paso es volver a sellar la madera, aplicarle un tapaporos para sellarla y protegerla. Una vez tenemos aplicado el tapaporos, podemos dar por concluida la parte de restauración de las patas de la mesa. Solo quedaría terminar de proteger, en este caso con un barniz, pero como todavía no sabemos si lo vamos a proteger con un barniz incoloro o si vamos a aplicar un barniz con algo de color, un barniz roble, un barniz nogal, pues de momento las dejamos apartadas. Lo importante es que ya hemos removido lo que es todo el acabado antiguo y está la madera al natural, pero ya con el tapaporos, o sea que ya está protegida. El siguiente paso ya sería pues el acabado final.
Llegamos a este punto sin sorpresas, las patas ya las tenemos completamente lijadas. La herramienta, la Multiflex de Fustering Tools, la verdad que viene de maravilla para este tipo de superficies, tanto el grano grueso para eliminar el tinte como luego el grano fino para alisar completamente la superficie. La verdad que adelanta bastante. Os dejamos enlace, ¿vale? En la descripción del vídeo a su página web para que les podáis consultar más informaciones. Nosotros damos por concluidas las patas y ahora vamos a lo que es la tapa. Y aquí es donde viene la gran sorpresa. Como os comenté al inicio del vídeo, no nos sorprende que la tapa no sea de madera maciza, es bastante frecuente que sean de madera chapada, con lo cual de ahí vamos de sobreaviso de tener mucho cuidado a la hora de eliminar lo que es el barniz que tenía para no dañar la chapa. Hasta aquí todo bien. El tema vino cuando hemos quitado el barniz con lo que nos hemos encontrado. Mirad. Os comenté al inicio del vídeo que sabíamos que la tapa de esta mesa ya había sido previamente lijada y barnizada, con lo cual ya albergábamos la esperanza de que el barniz que se le hubiera aplicado pues no fuera tan resistente como un barniz de poliuretano y que lo consiguiéramos eliminar solo utilizando el decapante. La verdad es que ha sido así. Con una mano de decapante ha sido más que suficiente para conseguir eliminar toda esta mano de barniz oscuro que tenía. Aplicamos el decapante, lo dejamos actuar el tiempo que nos indica el fabricante y a continuación, utilizando espátulas, lo hemos rascado y la madera se quedó bastante limpia. Aquí podéis ver lo que es la tapa ya sin el barniz antiguo. Prácticamente se ha eliminado por completo solo con el decapante. Así que ya utilizando la lijadora deberíamos de poder eliminar lo que queda tanto de barniz como de tinte. Como nos preocupaba bastante la integridad de la chapa, empezamos por utilizar una lija de grano medio y lijamos lo que son los bordes. Y enseguida nos dimos cuenta de que en estas zonas pues la chapa ya estaba completamente deshecha. Aquí lo podéis ver perfectamente. Se ve como la chapa de madera, que es lo más claro, no llega al final del tablero y se ve lo que hay debajo. Probamos a lijar a mano para eliminar los restos de barniz que todavía queda y efectivamente confirmamos que las zonas, los bordes de la mesa pues ya no tienen chapa. La chapa en esta zona ha desaparecido. También podemos observar que lo mismo ocurre en algunas zonas en el centro de la mesa. Se ven zonas más oscuras que claramente no se trata de barniz, se trata de lo que hay debajo de la chapa. Aparentemente parece ser madera, madera de un tono rojizo, pero tampoco estamos completamente seguros de lo que es. Considerando el delicado estado en el que se encontraba la chapa, hemos optado por seguir lijando utilizando una lija de grano 150 y con la lijadora a bajas revoluciones. Y ya cuando terminamos de eliminar los restos de barniz y de tinte fue cuando fuimos plenamente conscientes de la gravedad de los daños que sufría la chapa. Había varios sitios donde faltaban varios centímetros y había otros sitios donde la chapa estaba tan debilitada que se llegaban a notar incluso las marcas de lápiz que habían hecho los carpinteros cuando hicieron la mesa. Esta especie de ondas que veis aquí pues es la marca de lápiz donde las chapas se solapaban y se unían.
Para intentar disimular un poco, principalmente en las zonas donde se notaba más que faltaba la chapa, pues hemos probado a rellenarlos con masilla, utilizando masilla para madera en el mismo tono de la chapa, o sea, en un tono haya, hemos probado pues a rellenar esos huecos. No sabíamos si iba a funcionar, pero dijimos por intentarlo, pues que no quede. También deciros que el invento este que veis aquí para exprimir los tubos de la masilla, que es un invento súper útil, es de nuestro amigo Pedro, que tiene el canal de YouTube que se llama versión 0.0 by Pedro Molina, que si aún no lo seguís, pues seguirlo, que hace unas cosas chulísimas. Y a medida que íbamos aplicando la masilla, pues cada vez íbamos siendo más conscientes de que esto no iba a funcionar, porque en realidad, pues principalmente en esta zona de medio, pues terminaría absolutamente casi todo relleno de masilla, porque el daño de la chapa era muy extendido. Así que igualmente dejamos a que secara la masilla, pero ya sabíamos desde luego que eso no iba a funcionar. En este momento, pues hemos asumido de que esta chapa no era viable mantenerla, estaba demasiado deteriorada y no iba a quedar bien intentar pues aprovecharla porque se iba a notar muchísimo las zonas donde la chapa estaba comida. Así que teníamos que buscar una alternativa. A bote pronto se nos han ocurrido tres opciones. La opción más fácil es la de pintar todo el sobre de la mesa y pintar toda la mesa en un color sólido o por otro lado imitando un veteado de la madera y así se solucionaría el tema. Eso la solución más fácil. Luego, la solución, la que a nosotros nos parecía la más adecuada, era volver a enchapar, remover la chapa antigua y colocar una chapa nueva de una madera bonita o de madera de roble o algún tipo de madera que fuera pues acorde a la mesa y al resto de mobiliario. Y luego quedaba una tercera alternativa, que no sabíamos, no teníamos ni idea si iba a funcionar o no, porque esto sí que es completamente nuevo para nosotros. Y esa tercera alternativa es eliminar por completo la chapa antigua y esperar a ver qué tipo de madera nos encontrábamos debajo. Por lo que se puede ver por debajo de la chapa, en las zonas donde la chapa está dañada, se ve claramente que lo que hay debajo es madera, porque es verdad que hemos tenido ya alguna mesa que por debajo de esa chapa había aglomerado. Si fuera el caso, aquí no quedaría otra opción que enchapar, pero en este caso sí se aprecia que lo que hay debajo es madera. Lo que nos tiene tan intrigados, el tono rojizo que tiene. ¿Vale? Por un lado pensamos que a lo mejor sería haya vaporizada, porque es verdad que con el tratamiento de vaporización la haya tiende a anaranjar, pero aún así nos parecía demasiado rojizo para que fuera ese el caso. Entonces, esa tercera opción era levantar toda la chapa y esperar a ver qué había debajo, a ver si había suerte y la madera que había debajo de esa chapa pues era una madera bonita que se pudiera aprovechar y dejar la vista. Aquí os enseño de cerca la primera muestra que hicimos. Al lijar un poco enseguida nos salió debajo esta preciosa madera rojiza y también con esto os podéis hacer una idea de lo debilitada que estaba la chapa. La facilidad con la que sale, con la que se elimina, pues nos lleva a pensar por un lado lo delicadas que son las chapas de madera en general. Por eso insistimos tanto cuando hablamos de lijar chapa, de que hay que ser muy cuidadoso y luego esta en concreto pues que estaba más dañada de lo esperado. Y ya finalmente hemos decidido eliminar la chapa con una rasqueta. Teníamos la pistola de calor a mano por si hiciera falta, por si la chapa estuviera demasiado pegada en algunos puntos, pero la verdad que no hemos llegado a utilizarla. También he de deciros que todo el tiempo que estuvimos levantando la chapa de madera, siempre hemos estado esperando a encontrarnos algo raro debajo, que los tablones cada uno fuera de un color, que hubiera un hueco muy grande entre los tablones, yo que sé, algún motivo que justificara el hecho de que hayan enchapado pues estos tablones tan bonitos. Por suerte, pues no hemos encontrado nada raro y una vez hemos terminado, pues esto es lo que había debajo. Esta madera pues preciosa.
No sé decir exactamente qué madera es, madera roja, desde luego caoba no es porque es una madera bastante blanda y la caoba es mucho más dura, pero sea la que sea es muy bonita y pues creo que hemos acertado en levantar la chapa. Y a partir de este punto ya seguimos con los pasos normales en la restauración de la tapa de una mesa. Se quedó todo bastante bien lijado y la superficie está bastante suave, pero aún así vamos a terminar de lijar todo con una lija de 180 para que la superficie quede bien lisa y bien suave. El siguiente paso obviamente es dar un tapaporos. En este caso daremos 2 manos de tapaporos porque no sabemos el tratamiento que tiene la madera que hay debajo. Normalmente la madera está tratada, pero en este caso pues es todo un misterio, con lo cual daremos 2 manos de tapaporos, porque además nos hemos fijado que la primera mano la ha absorbido prácticamente al momento. Y esta restauración está casi concluida, solo falta volver a proteger el sobre para que se pueda utilizar. Como habitualmente vamos a utilizar un barniz de poliuretano al agua y le vamos a dar entre 7 o 8 manos de barniz. Hay que esperar siempre que seque bien entre mano y mano y no está de más recordar que conviene pasar con una lijita muy fina por si quedara alguna imperfección. Y en este momento lo que hacemos también es barnizar las patas de la mesa, que no sé si recordáis las habíamos dejado sin barnizar esperando el acabado que le íbamos a dar. En este caso vamos a aplicar también barniz de poliuretano, pero con 2 manos tenemos más que suficiente porque las patas de la mesa apenas van a tener desgaste. Y aquí os quiero enseñar ya la mesa terminada y montada. Esta es la tapa, mirad qué cosa más bonita. ¿Cómo es posible que tuvieran esta madera tan bonita tapada con una chapa de haya? Aparte, comentaros también que los hierros de la parte inferior los hemos pintado en dorado para darle un toque más elegante y que no parezca pues tan sobria. Todo lo demás lo hemos mantenido como sería originalmente, a excepción, claro está, de la tapa, que le hemos quitado la chapa antigua y le hemos dejado pues solo con esta madera rojiza. Aquí os enseño todo el conjunto con el mueble castellano de la semana anterior. La verdad que ha sido toda una sorpresa. Nos imaginábamos que debajo de la chapa había madera maciza, pero no nos imaginábamos que nos fuéramos a encontrar con esta madera rojiza tan bonita. Esto nos sirve pues de experiencia para situaciones futuras, pero también quiero dejar aquí el apunte, y esto quiero que lo tengáis en cuenta, que cada mesa se hace de una forma distinta, ¿vale? En este caso hemos tenido suerte y la madera que había debajo era bonita. ¿Eso va a ocurrir siempre? Pues me gustaría poder deciros que sí, pero es que la verdad que no lo sé, porque también como ya os comenté, hemos tenido situaciones en las que debajo de la chapa lo que había era aglomerado. Con lo cual, este es el último recurso, ¿vale? El levantar la chapa ya se hace si está claro de que hay que poner una chapa nueva. Si no, pues no lo hagáis porque a lo mejor os encontráis que debajo pues no hay una madera bonita y os encontráis con una madera de pino llena de nudos o mejor con un aglomerado. Igualmente luego tenéis que chapar de nuevo. O sea que esto es el último paso, ¿vale? Si no queda ninguna opción más, pues se levanta la chapa y esperemos a ver qué hay debajo. A nosotros la verdad que nos ha salido bien, o eso creo. Decirnos vosotros de los comentarios qué es lo que os ha parecido, si os ha gustado.
Y esto es todo por hoy. Vale, espero que os haya gustado esta transformación, que os haya sorprendido tanto como a nosotros. Espero habernos ganado vuestro like y si aún no lo habéis hecho, suscribiros al canal y nos vemos la semana que viene en la siguiente renovación.